Bien, buenos días, tardes o noches tengan compañeros de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, estamos en clases extra virtuales, ¿no? Para los que no pudiesen asistir a las clases presenciales. Entonces, bueno, vamos a explicar estos ejercicios resueltos. Ya estamos terminando el tema de lógica y razonamiento. Prácticamente es esto nomás lo que entra al examen parcial. Entonces, bueno, he metido algunos ejercicios más, tal que, bueno, puedan hacer la práctica que he propuesto, ¿no? La práctica común para los dos paralelos. Y pues bueno, un primer problema es clásico este del libro de, a ver, Sebastián Lazo. Nos dice hallar el valor de verdad de las proporciones P, Q, R y S, sabiendo que toda esta proporción compuesta de aquí es falsa. Entonces, usualmente no siempre se pueden hallar los valores de verdad de P, Q, R y S. ¿Qué tal si esto hubiese sido un I, digamos, ¿no? En vez de ser flecha, hubiese sido el conectivo conjunción. Entonces, pues ahí no se hubiese podido saber el valor de verdad de estas proporciones. Pero bueno, hay algunas fórmulas tales como estas que escritas, bueno, que al estar de esta forma y conociendo su valor de verdad, ya se puede ir conociendo los valores de verdad de cada uno de las proposiciones simples. Entonces, pues bueno, para resolver este tipo de ejercicios lo que hacemos es partir desde abajo hacia arriba. Y si tú no lo puedes en el PDF, ¿no? Se va desde abajo hacia arriba. Bien, entonces lo que hacemos es construir otra vez la fórmula proposicional. Aquí está todo lo mismo he copiado, ¿no? Entonces partimos de abajo. Sabemos que todo esto de aquí es falso, entonces ahí está falso, ¿no? Entonces tenemos el conectivo de implicación, el condicional, ¿no? Entonces tenemos algo, entonces otra cosa. Y solo daba falso cuando teníamos verdadero, entonces falso, ¿no? Entonces ahí vamos completando. Entonces si tenemos verdadero, entonces falso, se va a cumplir que da falso. En todos los otros casos se hacía verdadero, entonces pues está bien, podemos asumir que es verdadero, entonces falso. No podríamos asumir que es falso, entonces falso, porque en ese caso aquí sería un verdadero, ¿no? Bien, y así hay que ir construyendo de modo que lleguemos a esta forma proposicional siempre, o sea, a esta forma con paréntesis, corchetes, negaciones tal cual como está. Entonces tenemos verdadero, entonces falso. Después en el corchete, miren, aquí en el corchete teníamos que está negado lo que está dentro del corchete. Entonces, y esa negación de lo que está dentro del corchete dice que da verdadero. Entonces, pues, la negación de falso tendría que ser, ¿no? Entonces, miren, si yo niego lo que es falso, pues me va a dar verdadero. Entonces, lo que está dentro del corchete tendría que ser falso. ¿Ya? Entonces, si negamos lo falso, nos da verdadero. Después, en paréntesis, está el falso. Ahí copiamos el falso nomás. Y así vamos construyendo tal cual como está. Bien, ya teníamos lo que está dentro del corchete. Esto dice que va a ser falso. Pero lo que está dentro del corchete igual es un condicional. Es algo, entonces otra cosa. Y otra vez, cuando tenemos el condicional, la única vez en la que nos daba falso es cuando teníamos verdadero, entonces falso, ¿no? Entonces volvemos a notar eso. Y este el otro lado, es el conectivo O, ¿no? Entonces ahí cuando tenemos el conectivo O, es decir, la disyunción, el único caso en el que nos daba falso también para el conectivo disyunción es cuando teníamos falso o falso. Es decir, ninguno de los dos caminos le da paso a la corriente, ¿no? Entonces ahí tenemos falso. Entonces así hay que ir construyendo de modo que vayamos buscando toda, tal cual la forma, ¿no? Ahí tenemos la flecha ya teníamos aquí, ahora estamos en este nivel de aquí. Tenemos la negación de algo, ¿no? La negación de algo dice que es falso. Entonces, ese falso tendría que ser, pues, perdón, la negación de este algo tendría que ser verdadero, ¿no? Ya que la negación de verdadero, pues, me va a dar falso. Entonces, miren, hemos construido tal cual, ahí está la negación, el corchete, la flecha, otra vez la negación, ¿no? De modo que ya hemos construido tal cual como estaba ahí con corchetes y todos los signos y operadores, ¿no? Entonces ahí tenemos. Y así, ya este otro lado también teníamos falso o falso, pero luego aquí teníamos la negación de algo tiene que ser falso, dice, ¿no? Entonces, el único camino sería que la negación de verdadero me dé falso. Entonces ahí entraba verdadero. Y miren, este otro lado igual lo hemos convertido tal cual como estaba. Ahí está la negación, conectivo disyunción, los paréntesis, lo hemos construido tal cual como está, ¿no? Entonces, ahora ya que están tal cual como están, pues podemos comparar. Aquí el valor de verdad de R, que se lo simboliza así como una B un poco alargada, ¿no? De R es verdadero, está por aquí. El valor de verdad de P es verdadero, está por aquí. Y el valor de verdad de Q es verdadero, también está por aquí. El valor de verdad de S tendría que ser falso. Entonces sería este ejercicio. Tienen un ejercicio similar en su práctica y pues bueno, la resolución es prácticamente similar a esta, ¿no? Hay que ir comparando y demás. Bien, entonces ese sería el primer problema. Ya perdí la cuenta de qué problema será. La anterior hemos hecho cuatro, creo, pero en clases presenciales hemos hecho unos tres. Entonces, bueno, que venga siendo un problema nomás de este PDF. Luego, al final del semestre, si es que le quisieran que les mande los PDFs completos, pues ahí lo vamos enumerando, ¿no? Problema uno, 2, 3 y demás. Bien, este sería el primer ejercicio. Después tenemos otro ejercicio. Bueno, pero antes de pasar al siguiente,
Bien, entonces esa sería la idea, ¿no? Para resolver este tipo de ejercicios. Y bueno, el siguiente igual es simplificación nomás, simplificación ya hemos hecho en la anterior clase. Este un poquito más complicado tal vez, nos dice determinar la proporción x, tal que al simplificar esta expresión de aquí, nos dé no p, ¿no? Esta al simplificar nos dé no p. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer cuando tengamos este tipo de eh, fórmulas proposicionales es simplificar a lo máximo. Entonces, bueno, para simplificar esto habría que, como les había indicado antes, ¿no? Lo que se hace, lo que yo hago usualmente cuando recién estoy aprendiendo, ¿no? Para recién practicar es hacer desaparecer estas flechas, ¿no? Convertirlos a conectivo O, por la ley del condicional, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la ley del condicional es P, entonces Q equivale a la negación del primero conectado con el conectivo O y ahí el segundo, ¿no? Entonces, esa sería la ley del condicional. Es lo que aplico aquí, miren, es el entonces lo voy a convertir al conectivo disyunción. Va a ser la negación del primero, el primero era no x, entonces la negación de no x, conectado con el conectivo O, y el segundo en este caso es lo que está después de la flecha, es q y x. Ahí está q y x. Y al otro lado está p, entonces q. Eso no lo estoy moviendo de momento. Bien, todo esto tendría que ser igual a p, bueno, equivalente a p. Después aquí, la negación de la negación me da la misma proposición, ¿no? Si yo digo algo, lo niego y lo vuelvo a negar, pues llego a lo mismo al principio. Y pues bueno, aquí ya son, miren, conectivos diferentes. Uno es el O y el otro es el I. Aunque fuese al revés también, aquí puede ser I, adentro puede ser O. La cosa es que sean diferentes. Y adentro está el X y afuera también está el mismo X. Se puede aplicar ley de absorción. Entonces aquí estamos aplicando ley de absorción y nos queda X nomás. Este X que estaba en corchetes, ¿no? Y al otro lado recién estoy aplicando la definición del condicional, ¿no? La ley del condicional, P entonces Q equivale a no P o Q. Ahí está, no P o Q. Y ahora aquí es donde entra un poquito el razonamiento, ¿no? Para que todo esto al simplificarse nos dé solamente no P, pues vamos pensando, ¿no? ¿Qué tal si X vale no P? Ahí, es un poquito de práctica, ¿no? ¿Qué tal si X vale no P? Si X valiese no P, pues miren, aquí tendríamos signos diferentes, ¿no? Conectivos diferentes, afuera el no P, adentro el no P, entonces se podría absorber, ¿no? Entonces, aquí y aquí tenemos lo mismo, entonces se puede aplicar ley de absorción y se verifica la equivalencia, ¿no es cierto? Entonces, después de hacer ese análisis, se puede deducir que X tendría que valer no P. Y se verifica la equivalencia, entonces hay un OK. Entonces X vale pues no P, ¿no? Entonces, este sería el segundo ejercicio. Miren ustedes, compañeros, los ejercicios de álgebra no son nada complicados. Y pues bueno, este igual hay un ejercicio parecido en su práctica que pues igual tienen que simplificar, hacer un análisis, creo que el análisis es el mismo de absorción. Entonces hacer un análisis cortito, rapidito y pues llegar a verificar la equivalencia y si se verifica pues su análisis es correcto, ¿no? X tendría que valer no P. Bien, entonces ese sería el segundo ejercicio. Bien, entonces, habiendo visto el anterior ejercicio, bueno, había el comentario, ¿no? De qué tal si entre el X en un circuito. Entonces, la cuestión es formular el circuito en esta forma proposicional, en forma booleana también, como se le dice, y pues simplificar y hacer el análisis, ¿no? Bien, y bueno, hablando de simplificar, pues he preparado este también de simplificación, que tiene esta flecha que está hacia abajo, ¿no? Es la negación conjunta, creo que se llama. Pero bueno, la cuestión aquí es ver cómo se lee, ¿no? Hay que entender esto. Esta flecha hacia abajo se pueden acordar así. Se lee ni P ni Q, ¿no? Así se lee. Ni P ni Q. Están negando ambos. Y esto pues se puede entender así. Ni P, este coma usualmente se lo entiende como el conectivo I. Ni P ni Q. Así, ¿no? Pero si aquí aplicamos ley de De Morgan a la inversa, esto es lo mismo que la negación de P o Q, ¿no? Entonces, miren, es ahí de donde vienen también estas equivalencias, ¿no? Vienen de ahí o bien también o vienen también, pues, de la comparación de tablas de verdad, ¿no? Entonces, bueno, esto usualmente ustedes se tendrían que memorizar, esto. O bien, si no se memorizan, pues lo pueden deducir al toque, como lo he hecho ahorita, ¿no? Este se lee ni P ni Q. Basta que entiendan cómo se lee y lo pueden simbolizar y, pues bueno, se demuestra rápidamente, ¿no? Ese sería este ni P ni Q. Y el otro es, pues, la negación alterna también, ¿no? Que se lo tacha con una barrita. Bien, entonces eso también tiene su equivalencia, es la negación de P y Q, si más no recuerdo. Es la negación alterna, si es que no me estoy equivocando. A ver, les he pasado también en el anterior PDF. Lo anotaremos por si acaso, para que no haya confusiones. Ahí se lo voy a borrar.
Bien, el otro había sido, sí, efectivamente es la negación alterna, ¿no? Que se lo tacha así, P barra Q. Esto se lee no P o no Q, pero esto también se puede ir escribiendo como la negación de P y Q. Bien, puede que entre esto también a su examen, ¿no? Con negación alterna. Esto se llama negación conjunta. Pero bueno, en este caso, en este ejercicio de simplificación no hay ninguna barra, entonces no hay ninguna negación alterna, ¿no? Entonces lo único que necesitamos para simplificar este ejercicio es la negación conjunta. Bien, entonces, bueno, de eso se trata. Ahora, recordándonos esta equivalencia lógica se le llama, entonces pues podemos simplificar. Bueno, lo primero es hacer desaparecer las flechas, ¿no? Es siempre les recomiendo. Y como aquí también hay una flecha, pues hay que hacer desaparecer también. ¿Cómo vamos a hacer desaparecer esto? Aplicando su equivalencia. Entonces, a ver, aquí, para simplificar esto, lo he dejado nomás tal cual es el primer corchete. Aquí la flecha hacia abajo es lo primero que estoy haciendo desaparecer. Para hacer desaparecer esta flecha hacia abajo, recordamos que esto equivale a la negación de P o Q, ¿no? La negación del primero o el segundo. Entonces va a ser la negación del primero, en este caso el primero es P, y el segundo sería no Q, entonces sería el segundo, ¿no? La negación del primero conectado con el conectivo O y ahí el segundo. Ya hemos hecho desaparecer la negación conjunta y pues ahora sí es más clásico, ¿no? Tal vez otros están repitiendo, bueno, yo creo que todos están repitiendo la materia y no han visto muchos la negación conjunta, ¿no? Pero ahora, al aplicar esta propiedad, pues ya está como tal cual les han enseñado sus anteriores docentes. Bien, y ahora, bueno, hay que seguir haciendo desaparecer flechas. Aquí sería esta flecha hay que hacer desaparecer, es la negación del primero conectado con el conectivo O y el segundo. Ahí está. Después esta flecha lo he mantenido nomás. Aquí lo que estoy aplicando es ley de De Morgan, ¿no? Esta negación va a entrar a molestar al primero. Ahí está la negación del primero. A este conectivo O lo va a voltear y se va a volver conectivo I. Y esta negación lo va a molestar también al segundo. Va a ser la negación de la negación de Q. Es lo que estoy haciendo ahí. Estoy aplicando ley de De Morgan. Bien. Luego seguimos avanzando. Ahora sí la flecha lo he hecho desaparecer. Para hacer desaparecer esta flecha, pues va a ser la negación del primero, la negación de no P, conectado con el conectivo O y el segundo, ¿no? Ahí está el segundo. Conectivo O, ahí. Después aquí hemos aplicado la ley de De Morgan, ahí está, les he explicado. Vamos a tener no P, entonces aquí vamos a tener no P, conectivo I y aquí. La negación de la negación es pues la misma proposición, ¿no? Si yo niego dos veces, pues llego a lo mismo. Ahí está el Q. Después aquí otra vez ley de De Morgan, va a ser esta negación lo va a molestar al primero, voy a tener la negación de la negación y eso me va a dar el mismo P. A este conectivo O lo va a voltear y se va a volver I. Y esta negación lo va a molestar también al segundo, que va a ser la negación de la negación y eso me va a dar la misma proporción R, ¿no? Bien, ahí tenemos eso. Volvemos a copiar este P. Después aquí esta flecha también lo voy a hacer desaparecer. O sea, la negación, miren, aquí ya no lo he hecho con colores, ¿no? Para que, pues bueno, así usualmente se lo hacen en el examen. Mejor si en el examen lo hacen con colores y demás, ¿no? Pero al hacerlo ya con práctica, pues eso lo hace rápido, ¿no? Aquí para hacer desaparecer esta flecha va a ser la negación del primero. En este caso el primero es no P. Entonces la negación de no P conectado con el conectivo O y ahí está el segundo, ¿no? Y el segundo. Después aquí en lo que está en corchetes se ven conectivos diferentes. Ahí afuera está el O, adentro está el I, son diferentes. Afuera está el P y adentro está el P, son los mismos. Entonces se puede aplicar absorción. Entonces aplicamos absorción. Aquí vamos a tener la negación de la negación, eso me da la misma proporción. Y después aquí tenemos no P y Q, no P y Q. Y ahora aquí otra vez, miren, a veces es difícil ver esto de la absorción. Pareciese que no es absorción, pero pues en realidad sí es. Miren, adentro tengo el P, afuera también tengo el P, ¿no? Ahí afuera de este corchete. Aquí tengo el conectivo I y adentro tengo el conectivo O, son conectivos diferentes y pues bueno, uno está afuera y uno está adentro. Entonces aquí igual se puede aplicar absorción. Aplicamos absorción y ya tenemos que el circuito, bueno, la fórmula proporcional simplificada había sido P. Bueno, eso sería este ejercicio de simplificación, ¿no? Entonces aquí ya no lo he hecho con colores ni tan a detalle porque ya hemos hecho simplificaciones antes y de seguro han hecho también el anterior semestre, pero bueno, aquí hemos aplicado la ley de De Morgan, ¿no? Esta negación la hemos a los tres, a este O lo voltea, algo más que no hemos puesto a detalle, tal vez esta flecha, ¿no? Lo pondremos, usualmente es bueno ponerlo con colorcitos, ¿no? Ahí la negación, conectivo O, después, ¿qué más? La negación de la negación, se ha vuelto el P nomás, aquí hemos aplicado absorción, y pues bueno, aquí también hemos aplicado absorción. Bien, ese sería este ejercicio de simplificación. Bien, continuamos. Entonces tenemos la simplificación, nos dice, ¿no? El clásico enunciado, simplificar y hallar el circuito más simple. Entonces ahí tenemos el circuito bueno, un circuito lógico y pues nos pide simplificar y hallar el circuito más simple.
Para simplificar este circuito, pues lo escribimos en su forma proposicional, así escribimos tal cual como está el circuito, ¿no? Bueno, para escribir este circuito, vemos los caminos que tiene la corriente. El camino de arriba sería Q y no R. Entonces ahí tenemos Q y no R. Y el camino de abajo, entonces hay O. El camino de abajo es el circuito en paralelo, que sería P o R. Y después del circuito en paralelo, sí o sí tiene que pasar por Q. Entonces P o R y Q. Y todo eso en llave sería este primer circuito, ¿no? Y luego el otro circuito. Y, porque luego, claro, uno viene después del otro, entonces sería y el otro circuito. El otro circuito sería el camino de arriba, el primer camino. Sería P, I, no Q. El camino del medio sería O, no P, I, no y Q. Ahí está el camino del medio. O el camino de abajo, no P, I, no Q. Ahí está. Entonces, habiendo simbolizado, bueno, habiéndolo escrito en forma proposicional, pues ya solamente queda simplificar. Y bueno, para simplificar esto, otra vez hay que hacer desaparecer las flechas, pero más bien cuando tenemos circuitos no va a aparecer flechas. Entonces ya directo lo que hay que hacer es lo que siempre hacemos en simplificación, buscar no P o P, buscar P y no P y P, digamos, ¿no? Siempre uno negado y el otro no negado, buscando que estén juntos, de modo que si encontramos esto nos va a dar uno de los dos sí o sí va a ser falso, bueno, uno de los dos sí o sí va a ser verdadero, entonces va a haber siempre un camino que prende el foco. Uno de los dos sí o sí va a ser falso, entonces va a haber un camino siempre que no deje pasar el foco, entonces va a ser falso, ¿no? Entonces, bueno, siempre buscamos estas cosas para que se puedan ir simplificando. Bien, entonces, en esa idea de buscar estas cosas, vamos a ver qué podemos hacer. Mm, a ver. Aquí, en lo que estamos en llaves, vemos que el Q, aquí también tenemos Q, ¿no? Hay que tener buen ojo, ¿no? Eso se gana con práctica. Ahí tenemos Q, aquí tenemos Q, aquí tenemos conectivo I, ¿no? Entonces, y al medio está el conectivo O, ¿no? Entonces, de seguro este Q, ¿no? Este Q con el conectivo I, aquí también este Q con el conectivo I, se ha distribuido tanto a no R y también al P o R, ¿no? Se ha debido distribuir a estos. Entonces, aplicamos la distributiva, pero a la inversa, ¿no? Es decir, miren, aquí tenemos bueno, creo que lo he escrito arriba, ¿no? Debería ser más abajo. Pero la cuestión es que aquí vamos a aplicar distributiva a la inversa, es decir, vamos a jalarlo a un costado del Q con el conectivo I, porque con ese es el que estaba molestando, y adentro, pues con los que se hubiese distribuido, es decir, con no R, el que estaba en el medio se queda en el medio, conectivo O, y aquí va a ser P o R. Entonces, ahí P o R. Entonces, miren, si aquí nosotros volvemos a distribuir, vamos a tener Q y no R, es decir, esto mismo, y vamos a tener Q y P o R, es decir, esto mismo, ¿no? Q y P o R. Entonces, pues bueno, se cumple la ley distributiva, pero lo estamos aplicando a la inversa, ¿no? A la contraria. Bien, y luego a la derecha tendríamos el corchete. Estoy simplificando ambos al mismo tiempo. A ver, a la derecha tenemos conectivo O, y voy viendo que aquí tengo un OP y aquí también tengo un OP, y pues puedo agrupar, ¿no? Como es el mismo conectivo O, se cumple la ley de agrupación, es decir, ¿qué tal si tengo P o Q o R, digamos? Se cumple la ley asociativa, ¿no? Puede ser así o puede ser así, pero sí, sí, siempre y cuando sea el mismo conectivo, ¿no? Bien, entonces es lo que estoy haciendo, estoy agrupando, estoy asociando aquí estos dos, porque aquí tengo no P y no P. Entonces, mira, aquí también tengo no P con el conectivo I, no P con el conectivo I, le está molestando al Q, y le está molestando al no Q, en el medio está el O. Entonces, de seguro aquí se ha debido aplicar también la ley distributiva. Entonces, pues lo aplicamos la distributiva, pero a la contraria, ¿no? Lo jalamos a un costado del no P y el conectivo I, y lo dejamos los que le estaban molestando, es decir, con el Q, aquí el conectivo O, ahí el conectivo no Q, ¿no? Bueno, y así. Entonces, así vamos simplificando, ¿no? Pero aquí hemos encontrado algo que siempre buscamos, ¿no? Q o no Q. Este es un circuito en paralelo, es el conectivo O, ¿no es cierto? Entonces, uno de los dos sí o sí va a ser verdadero, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la anterior clase, igual clase virtual. Entonces, como uno de los dos sí o sí va a ser verdadero y es un circuito en paralelo, siempre va a haber un camino que deje pasar la corriente. Entonces, el foco siempre se va a prender. Por tanto, para este pedacito de circuito se va a hacer verdadero. Bien, y voy a tener no P y verdadero, pero entonces este es el conectivo I, es como si fuese un pedazo de cable más, entonces lo anoto nomás el no P, ¿no? Ahí está el no P, solito. Pero ¿qué tal si aquí hubiese sido falso y no verdadero? Entonces todo esto de aquí se hubiese hecho falso, porque es el conectivo I, ¿no? Es decir, si tú me explicas bien, ¿qué tal si aquí no hubiese sido verdadero? ¿Qué tal si hubiese sido falso? Entonces sería no P y falso, ¿no? Entonces ahí todo esto se hace falso. ¿Por qué? Este conectivo I es un conectivo en serie, sería no P y falso, pero el falso es un interruptor que nunca deja pasar la corriente.
Entonces la corriente va a llegar hasta ahí nomás y nunca se va a prender el foco. Es por eso que todo esto se hace falso, ¿no? Bien, entonces, bueno, la idea es esa. Y pues bueno, pero en este caso más bien es verdadero, ¿no? Y bueno, si fuese falso, igual no pasa nada, ¿no? Bien, ahí así hay que ir simplificando, ¿no? Aquí se hacía, bueno, y aquí nos explica también, ¿no? Nos queda no R o P o R. Este es un circuito en triple paralelo, ¿no? Su diagrama de esto sería, el camino de arriba es no R, el camino del medio es P y el camino de abajo es R, ¿no? Entonces aquí tenemos R o no R, ¿no? Entonces uno de los dos sí o sí va a ser verdadero. Entonces como sí o sí va a haber un camino verdadero, siempre va a haber un camino para que la corriente pase y el foco siempre se va a prender. Entonces ahí por eso esto se hace verdadero, ¿no? Y este P pues ya no importa, ¿no? Pues todito se hace verdadero. Bien, entonces eso sería, ¿no? Y así hay que ir simplificando y simplificando varias veces. Después tenemos no P, este no P lo voy a pasar aquí, lo estoy distribuyendo, ¿no? No P o P, el conectivo I, vamos a tener no P o no Q, no P o no Q, ahí está. ¿Y por qué estoy distribuyendo? Estoy distribuyendo pues para encontrar P o no P. Siempre buscamos ese tipo de cosas, ¿no? Ambos que estén conectados, uno y su negado, ¿no? Aquí igual es un circuito en paralelo porque es el conectivo O, entonces va a haber siempre un camino verdadero. Entonces pues todo esto se va a hacer verdadero. Bueno, y así, ¿no, compañeros? Luego tengo el conectivo I, es un circuito en serie, pero esto es verdadero, entonces como si fuese un pedazo de cable más, entonces nos quedaría no Q o P no más. Esto se llama ley de identidad, ¿no? Cuando tenemos, es decir, si yo tengo verdadero y no Q o no P, entonces, bueno, al simplificar esto nos va a quedar no Q o no P no más, y esto se llama ley de identidad. Bueno, ¿qué tal si, es decir, si tuviese no verdadero y algo que esté en paréntesis, digamos, una proposición T, digamos, ¿no? Entonces, al simplificarlo nos quedaría la proposición T no más. Y eso la explicó igual en la anterior clase, pero igual, por si acaso, este es un circuito en serie, ¿no? Entonces ahí tenemos su circuito del verdadero, es como si fuese un pedazo de cable más. Siempre va a estar conectado porque es verdadero. El circuito del T es T, y así es el circuito, ¿no? Entonces, miren, como este es un pedazo de cable nomás, al final toda esta proporción es T nomás, ¿no? Entonces, al simplificar todo esto, pues nos queda T nomás. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? Tengo verdadero y algo que está en paréntesis, al final de simplificar nos va a quedar esa cosa que está en paréntesis nomás. Bien, eso sería, y después hay que seguir simplificando. Em, Bueno, después aquí que estamos aplicando, tengo verdadero y ya se quedó este nomás. Distributiva otra vez, ¿no? Aquí este Q con el conectivo I lo estoy mandando a distribuir al primero, va a ser Q y no Q. Luego el Q con el conectivo I lo voy a distribuir al segundo más, va a ser Q y no P. El conectivo O estaba en el medio de ambos, se queda igual en el medio de ambos ahora. Aquí tengo otra vez lo que siempre buscamos, ¿no? Q y no Q. Ahora aquí, miren, es un circuito en serie. Entonces, uno de los dos sí o sí va a ser falso y uno de los dos sí o sí va a ser verdadero. Pero como uno de los dos sí o sí va a ser falso y es un circuito en serie, sí o sí va a haber uno que no deje pasar a la corriente, ¿no? Entonces, pues el foco nunca se va a prender y pues todo esto se va a hacer falso. Bueno, luego aquí nos queda Q y no P, Q y no P o falso, ¿no? Este es un circuito en paralelo, conectivo O, y ahora pues nos quedaría esto de paréntesis nomás, no P y no Q. Aquí estoy haciendo propiedad conmutativa nomás, ¿no? Y bueno, eso sería al simplificar. Si se corta mismo enlace, por favor. Bien, entonces explicaré esto de por qué se ha hecho no P y Q no más. Es decir, es un circuito en paralelo, es decir, ¿no? El camino de arriba es falso, es decir, nunca va a dejar pasar la corriente y el camino de abajo es lo que está en paréntesis, ¿no? Entonces, esto sería como un pedazo de cable ahí colgado nomás, no tiene importancia. Y ahora pues nos quedaría el circuito de abajo nomás, ¿no? Y es por eso que nos quedaría este de aquí nomás. Y el falso pues ya no lo hemos notado porque es como si fuesen cables colgados ahí, ¿no? En realidad el circuito que está funcionando sería el circuito de abajo. Bien, eso sería esta simplificación, compañeros. Se va a cortar en cualquier momento, mismo enlace, por favor.